Bueno, buenos días. Estamos de nuevo con nuestros videoblogs. Yo soy Felipe Gracia, estoy con Alejandro de Roca, director de operaciones de Magnus. Alex, esta semana hemos hecho un blog sobre GDOs, que es un tema muy interesante. Déjame que te haga algunas preguntas sobre las GDOs, que creo que serán importantes para la gente que nos está viendo. Quizás la primera es, ¿qué son las GDOs? El sistema de garantías de origen es un sistema de etiquetado de electricidad que fue implementado por la Comisión Nacional de la Energía en el 2007, la que actualmente es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y derivaba de una normativa europea, una directiva del 2001, ¿no?, que se transpuso en el mismo 2007. El objetivo no es otro que dar trazabilidad a la generación eléctrica renovable en nuestro sistema eléctrico, ¿no? Realmente son certificados electrónicos y cuya unidad es el megavatio hora. Quizás otra pregunta que también puede interesar a nuestros visores de este videoblog es entender por qué se están poniendo de moda, ¿no? Y últimamente mucha más gente está hablando de GDOs. ¿Por qué crees que se están poniendo de moda las GDOs? Aquí confluyen diversas realidades. La primera es una clara política de transición energética y objetivos con el cambio climático que ha estado promulgando la Unión Europea ya desde el inicio del siglo, y que se ha ido consolidando, ¿no? A través de los objetivos de Kioto, de París. Hemos ido estableciendo normativas que nos han obligado o nos han concienciado al objetivo de estos difíciles objetivos, ¿no?, como decía. Entonces, el tema es que se ha ido invirtiendo mucho en generación renovable, se ha inculcado mucho los objetivos y que no hay una alternativa, se tiene que hacer sí o sí. Y ahora mismo, en los últimos años, básicamente la demanda ha ido de la mano del cambio, de la concienciación. Entonces, lo que estamos viviendo es básicamente un cambio de comportamiento en la demanda de este tipo de generación. Concienciación, políticas de RSG. Lo que sí que estamos viendo recientemente es que los certificados están teniendo más relevancia porque la demanda ha aumentado. Hay más interés por parte de los consumidores, de las empresas y bueno, en general del mercado. Pero ¿tú crees que es un sistema que no se podemos creer? Es decir, es un sistema que, como bien explicas en el blog, se hace a posteriori, que los certificados del 2018 se asignan en 2019. Hay mucha gente crítica con el sistema actual. De hecho, en Portugal nos encontramos que ni hay sistema para GDOs en nuestro país vecino. ¿Nos podemos creer el sistema? ¿Crees que es algo fiable? Realmente no diría un acto de fe, pero es un autoengaño realmente. ¿Por qué digo esto? Sí que es cierto que estos certificados de alguna manera dan la indicación de que pues, estás consumiendo electricidad de una fuente de generación renovable. Sin embargo, como bien sabemos, los electrones que nos llegan a través de la red no se pueden separar por su fuente de generación. Y por lo tanto, si nosotros estamos conectados en cualquier momento en red, sabemos que consumiremos el mix de generación propio de cada país, ¿no? En nuestro caso, tenemos todavía casi un 60% de nuestro mix de generación que deriva pues, de la generación nuclear, quema de hidrocarburos o la quema del mismo carbón. Entonces, a pesar de que un contrato eléctrico te certifique que tu energía es verde, o a pesar de que tengas esos certificados en mano, si tú estás conectado en red, seguirás consumiendo de ese mix de generación. Como bien apuntabas, es un sistema en diferido, donde se desacopla lo que es la realidad de lo que se contrata. Entonces, aquí el reto está a través de tecnologías, quizás blockchain, nos da la oportunidad de ligar ese desacople entre la realidad y el certificado en sí, ¿no?, el procedimiento administrativo. Claro, todo el mundo habla y al final casi nadie damos datos, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas interesantes que hay en el blog de esta semana es que estamos aportando ciertos datos para tratar de cuantificar un poco el impacto y de qué se trata, ¿no?, el sistema de GDOs. Danos alguna cifra de
lo que puedas, ¿no? Esta GDOs. Sí, es interesante hacer algún análisis previo de qué está sucediendo en las GDOs en los últimos 2 años. Digo los últimos 2 años porque son los últimos donde ha habido realmente un aumento de demanda y ha habido una gestión de estos certificados, ¿no? Nosotros tenemos un consumo anual aproximado de 250 teravatios de electricidad en España, por tanto de generación, de los cuales solo se han expedido en 2017, simplemente en 2017, unos 78 teravatios de la misma, entendiendo de que de nuestro mix de generación, que llega al 40 y pico por ciento, solo el 30% ha solicitado la expedición de estos certificados, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos claramente que en 2017 hubo un 10% de los generadores que no tenían ningún interés en estos certificados. De este 30% hemos tenido la exportación de 4% de la generación, ha sido exportado a otros países porque hay mercados donde se cotiza mejor, hay mejores intereses, ¿no? Y del resto, un 25% se ha transferido a las comercializadoras. Las comercializadoras que bueno, han hecho sus campañas para atraer al consumidor, el consumidor más sensible, y bueno, preparar campañas comerciales. Sin embargo, de este 25%, solo un 13% ha sido realmente transferido al cliente final. Es decir, hay un 12% que básicamente ha expirado y ha muerto, no ha ido a ningún sitio. Entonces es interesante de cómo a pesar del crecimiento de la demanda, nuestra capacidad de generación renovable no ha creado ese nivel de certificados posibles. Hay más recorrido y de esos pocos han llegado al cliente final. Entonces, año tras año vemos una consolidación de esa demanda. Va creciendo. Claro, hablas de temas interesantes y de conceptos, ¿no? Hablas de la expedición, de la transferencia, de la redención y de la exportación, ¿no? De estos certificados. Sí. Pongamos un poco qué es cada cosa, ¿no? Efectivamente, es intentar, lo que intento en el blog es explicar un poco cómo va el ciclo de vida de una garantía de origen, en ámbito nacional como internacional, ¿no? Es interesante para entender el flujo y el estado de cada certificado. Como decía, las garantías de origen son solicitadas por parte del productor y solo por parte del productor a través de la CNMC. ¿Vale? Entonces, tiene carácter voluntario, es decir, si no lo solicitas no te lo va a emitir la CNMC. Y eso es la expedición, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es el concepto de expedición. Una vez se ha expedido, estos certificados se tienen que transferir. Bueno, tienen varias posibilidades, ¿no? Uno es la transferencia a mi representante, que generalmente son las comercializadoras, que estos harán el uso que ya vamos a detallar, ¿no? Luego hay 2 alternativas, ¿no? La importación y la exportación. Es decir, y aquí los actores son diferentes. Los entes que pueden importar certificados son las comercializadoras. No pueden ser empresas, no pueden ser productores. Y los que pueden exportar certificados son los productores, no las comercializadoras. De acuerdo. Entonces son detalles muy interesantes. También es cierto que dentro de la normativa actual, tal y como está, y pendientes de los cambios regulatorios que vendrán, hay una limitación en la exportación. El productor que solicite la exportación de estos certificados deberá renunciar al régimen retributivo específico correspondiente. Es decir, si él percibe algún tipo de subsidio regulado, tendrá que, pues, básicamente, prescindir de él, ¿no? Y hablamos de la reducción de operación, la reducción de inversión que haya podido percibir, ¿no? Por último, hay el tema de la redención. El concepto de redención no es otra cosa que la asignación de dichas garantías al consumidor final. Y cuando digo consumidor final, digo al CUPS del consumidor final. Entonces, es un proceso administrativo de registros que gestiona en el sistema de garantías la CNMC y que bueno, corresponde a procedimientos puramente de un sistema. Perfecto. Por lo que estás contando, tenemos margen todavía para que haya más certificados en el sistema, tenemos margen evidente
de que esos certificados lleguen a más clientes y que más personas puedan decir, ¿no? Por lo menos de la forma que tenemos en este momento, sistema de que su energía es renovable, pero por otro lado estás pintando un panorama donde existe la posibilidad de exportar esas garantías a otros países. Nosotros que trabajamos en 11 países europeos y estamos comprando energía para nuestros clientes, sabemos que los certificados en diferentes países tienen diferente precio. Un país como Francia, con una gran entrada de generación nuclear, pues los certificados son más caros, o en Italia, que tiene bastante generación con gas, que aquí a nivel nacional. Lo cual me lleva a preguntarte si existe un mercado de venta de GDOs europeo, ¿no? Sí, ¿lo hay, no lo hay? ¿Cómo funciona esto? Diría que está en fase de consolidación, es decir, hay los niveles suficientes para crearlo. Todavía hay muchas dudas, hay mucho interés. Hemos contactado a diferentes operadores europeos para desarrollar procedimientos, soluciones, servicios de trading de garantías de origen. Pero bueno, el tema es intentar entender cuáles son las herramientas que tenemos ahora mismo, ¿no? En 2015 España se adherió a la AIB, que es la Asociación de Issuing of Bodies, básicamente una asociación, un ente normalizador de garantías de origen y transferencia de certificados entre operadores europeos, ¿de acuerdo? O sea, todos aquellos países europeos que estén adscritos a la normativa europea en cuanto a certificados podrán adscribirse a esta asociación para la transferencia internacional de estos certificados. Con lo cual, eso nos da posibilidad desde el 2015 a este tipo de operativa. De hecho, desde entonces ha habido un salto en el número de exportación de garantías desde España, ¿no? Por otro lado, o sea, tenemos los mecanismos de hacer esta operativa. Por otro lado, tenemos que entender la necesidad. La necesidad viene también de cambios regulatorios. Hemos establecido, estamos ya a las puertas del 2020, a punto de conseguir ese objetivo del 2020, y nos hemos marcado objetivos para el 2030, paso al 2050, porque el objetivo es la renovable absoluta, ¿no? 100%. Son objetivos muy ambiciosos y que van de la mano no solamente de las políticas energéticas en ámbito regional y local, sino también por la concienciación y la demanda. La demanda es creciente, es cada vez más relevante. Países que tienen potencialmente más capacidad de generar esos certificados, como España respecto a Francia, tendrán más facilidad para exportar, para tener interés en exportación de certificados que Francia per se, ¿no? Donde Francia consume mucha más energía, pero tiene menos capacidad de generación renovable. Entonces tendrá que importar en su momento certificados. Muy interesante. Yo animo a todos la gente que vea este vídeo, a la gente que se conecta a la web, a leer el blog. Es un blog, son 2 páginas, es relativamente sencillo. Parece que el panorama de GDOs se va a poner muy divertido en los próximos años. Interesante la posibilidad de que se generen más certificados, que no se piden todos los que se hacen, de que se puedan mover nacionalmente, internacionalmente, que haya más comercializadoras, de la gran cantidad de comercializadoras que puedan ofrecer esa energía verde. Y luego has nombrado un tema tecnológico como es blockchain, que yo creo que tendríamos que hablar en otro momento, pero quizás hay tecnología que puede también cambiar este sistema. Gracias, Alex, y de nuevo, pues gracias por escribir los blogs, y como siempre estamos encantados de poner nuestro conocimiento a disposición de la gente, que la gente nos llame, y gracias por el esfuerzo.